Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué hora esté viendo este video. A continuación pasaremos a darle una pequeña explicación, una pequeña demostración, una pequeña clase sobre el Data Warehouse. ¿Y qué es? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son los beneficios principales que tiene el Data Warehouse versus otros servicios de almacenamiento de datos? ¿Cuáles son sus características? Básicamente todo lo que tiene que ser relevante versus lo que tenemos que saber. Entonces, primeramente tenemos que hablar sobre el Data Warehouse. ¿Qué es principalmente? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como un Data Warehouse? Y un Data Warehouse es un sistema, o mejor dicho, el concepto sería un sistema centralizado diseñado para la recopilación, integración y almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Esto se quiere decir de datos, información, números, registros, podría ser lo que nosotros comúnmente llamamos como información variada, que generalmente en tecnologías de la información lo trabajamos como bases de datos o motores de base de datos, que son generalmente con tablas, cuando estamos hablando de las bases de datos relacionales, o cuando son más que todo, base de datos no relacionales, que son más que todo documentos que guardan un montón de información, ya sea edades, registros de ejemplo, vehículos, de personas, un montón de información. ¿Y qué es el Data Warehouse? El Data Warehouse es una base de datos corporativa específicamente, que está orientada al análisis de datos, no al almacenamiento, no solo a tener los datos guardados, no solo a que se consulten, sino a analizar todos los datos que se ingresan en ese data warehouse. Por eso dice que su propósito principal o el propósito principal es facilitar el análisis y generación de información útil para la toma de decisiones. Entonces, es mucha diferencia. ¿Por qué? Porque en una base de datos generalmente nosotros guardamos la información y se va consultando poco a poco o específicamente, dependiendo de cómo nosotros estemos trabajando, y generalmente se realiza solo el almacenar información como respaldo. Y el data warehouse no es para almacenar información, sí se almacena ahí, pero no es específicamente. Su objetivo es, con esa información que nosotros ingresamos en el data warehouse, hacer un análisis, hacer un proceso y con ese proceso llegar a ciertas respuestas, ciertas resoluciones para tomar las decisiones estratégicas. Ah, Más que todo es la automatización y el propósito, la diferenciación contra una base de datos. ¿Cuáles son sus características, sus puntos fuertes? Primero que todo, la integración. Combina datos de múltiples fuentes. Histórico, también mantiene mantiene los datos a largo plazo para análisis de tendencia, no volátil, la información no va a cambiar, o sea que esa información, a diferencia de la base de datos, generalmente que nosotros lo que hacemos con una base de datos, un ejemplo podría ser tener una tabla de productos y a medida que nosotros gastamos esos productos los vamos cambiando los registros. En el data warehouse no se cambian los registros, en el data warehouse son registros históricos que una vez que se ingresan ya no se van a modificar, ya no los vamos a tocar para hacer cambios en esos registros, sino que vamos a almacenar nuevos registros para eh, presentar los cambios. No es como una tabla que, por ejemplo, hagamos un ejemplo, con una base de datos tenemos una tabla de gastos mensuales y nos vamos a poner que el saldo un valor que en esa tabla sea el saldo de 150 y a medida que nosotros gastamos lo que hacemos es ir restando el saldo, de que si gastamos 10 el saldo ya no va a ser 150 sino 140. En el almacén de datos, en Data Warehouse, ya no tendremos un registro histórico, sino es saldo, fecha, tal, 150, sino que el nuevo registro ya no lo modificaríamos, sino que haríamos un nuevo registro donde diría saldo, fecha, la fecha correspondiente, saldo con el valor correspondiente. Entonces ese sería otro punto. Y el orientado a temas, que básicamente es orientado para temas de negocios, específicamente de inteligencia de negocios. Entonces, podríamos decir que el Data Warehouse es un sistema que se centra en la consulta y análisis de información, no en la operación diaria, solo en el análisis. La estructura es de forma temática, más que todo esta información se recopila por áreas. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos el área de ventas y tenemos el montón de información de ventas, de clientes y tenemos el montón de otra información de clientes y de inventario, que se podría decir que podría ser otra área de información y que son para eh, ver específicamente la información de esa área o que tiene que estar relevante con esa área. Como ya lo dijimos con las características, los datos son integrados, históricos, no volátiles y son orientados al tema o más que todo consistentes. Y el punto importante es que el Data Warehouse es la base, mejor dicho, orientada a la inteligencia de negocios, más que todo permitiendo transformar todos los datos en conocimiento útil, que sería el punto o el propósito de la inteligencia de negocios. Eh, Hablemos un poco de la historia del data warehouse. Más que todo ¿qué?
porque la historia es bastante importante. Tenemos 4 puntos que serían más que todo los puntos principales de la historia del Data Warehouse, que sería, por ejemplo, la década del 1980, que fue quizás cuando surgió estos sistemas OLTP, pero que no eran capaces de hacer la analítica. Y si lo queremos ver en una línea de tiempo más detallada, podríamos hablar de los principios de los sistemas de información, que fue de la década de 1960 a 1970, con donde fueron los primeros sistemas que comenzaron a utilizar grandes volúmenes de datos que ya empezaron a recolectar cierta información y que estos se guardaban en archivos aislados, sin integración en área, lo que generalmente podríamos tener en cuenta cuando se trabaja con bases de datos no relacionales, que se guarda la información, punto. Un documento se guarda y no tiene relación con otro documento, sino que para consultarlo, generalmente en ese punto había que sacar todos los documentos y estarlos revisando punto en punto. Entonces, en ese punto de la década de 1960 a 1970 aparecieron las primeras bases de datos transaccionales, que son las OLTP que vemos ahí, pero se usaban solo más que todo para la operación diaria, por ejemplo, el concepto que ya vimos del saldo o en este caso ventas o inventarios, que fue el punto donde se empezó a implementar. Si vemos ya la década de 1980, fue donde el auge de estos puntos creció bastante y fue donde durante los grandes revoluciones y grandes crecimientos empresariales que los sistemas específicamente orientados a la empresa generaron un problema. ¿Por qué? Porque tenían todos los datos dispersos, duplicados, empezaron a haber problemas, los generales problemas que vemos generalmente en una base de datos desorganizada. Entonces las compañías necesitaban la forma de consolidar toda esta información y tener la forma de analizarla para tomar las decisiones. Entonces en ese punto se empezó a necesitar la analítica avanzada de datos y se empieza a transformar los sistemas no solo a almacenar información, sino a recibir información y esa información tenía que ser procesada para brindar una dirección de toma de decisiones. Entonces, de ahí saltamos quizás a 1990, donde quizás podríamos hablar del concepto de data warehouse, que se podría ser también, también que muchas personas dicen que fue William H. Emmons quien formaliza este concepto, pero también podríamos tener controversias porque hay muchas personas que dicen que fue otra persona como que la definió, pero podríamos decir que el padre del data warehouse o el padre del concepto de data warehouse fue William H. Emmons, que publica más que todo sus libros proponiendo un almacén de datos, que sería más que todo la cita que él texta es definido como un conjunto de datos orientado a temas integrado, histórico y no volátil, que fueron las características que vimos. Pero también podríamos hablar de Ralph Kimball, que también propuso el enfoque de modelo dimensional, que facilitaría el análisis que después se introduciría al data warehouse. De ahí, en la década de 2000, podríamos hablar del desarrollo de inteligencia de negocio y la expansión del data warehouse. Más que todo, este fue un gran punto porque fue cuando el data warehouse empezó a tomar auge, empezó a tomar fuerzas porque se consolidó como el núcleo de la inteligencia de negocios, o lo que ya nosotros conocemos ahorita como BI. Y de ahí podríamos hablar de todo el proceso, pero siguiendo la temática que tenemos en 2010 en adelante, que fue donde el data warehouse ya fue conocido y gracias a quizás el auge del internet y la tecnología fue donde se empezó a impulsar todo ese movimiento de tener todo en la nube, el crecimiento de información que se está recolectando por todos los usuarios de dispositivos de internet. Entonces, desde ahí, desde el 2010 podríamos hablar que fue el auge del data warehouse gracias a las nubes que están en internet como Amazon, Google, Snowflake, que fueron que son y fueron las grandes empresas que empezaron a utilizar el concepto de Big Data para ampliar el data warehouse y las plataformas híbridas que combinaron herramientas tanto en la nube para brindar el almacenamiento y análisis de información. Entonces, desde ese punto podríamos también hablar de los beneficios clave. ¿Y cuáles son los beneficios claves que tenemos del data warehouse? Aquí tenemos unos pequeños beneficios que nosotros podríamos hablar, que podrían ser la mejora de toma de decisiones, que en este caso ya lo vimos, ya lo estuvimos hablando, sería la facilidad que permite de visualizar patrones, tendencias, información, análisis, de prever escenarios. Todo esto, ¿por qué? Porque nos permite tener un, eh, un análisis histórico
en el cual nosotros nos podemos basar con información relevante y que con esos modelos nosotros poder predecir los crecimientos, poder visualizar qué va a pasar en el futuro. Y todo esto gracias a los beneficios que son integración de información, consistencia de datos, velocidad en reportes, análisis histórico profundo. Todo esto podría ser como el resumen de la mejora de toma de decisiones. Entonces, si damos la integración de información, podemos hablar que unifica todos los datos dispersos en múltiples sistemas y en plataformas en una sola. En este caso, en este caso, si vemos el data warehouse versus la base de datos, nosotros podríamos decir que las ventas las tenemos en una tabla, que por ejemplo la información de los usuarios está en otra tabla, el histórico en otra tabla, o generalmente en las empresas se ocupan bases de datos diferentes para cada sector y para el punto de que ellos están trabajando. Entonces, diferencia con data warehouse, todos están en un mismo punto. Otro punto importante, la velocidad en reportes. ¿Por qué? Porque este no está orientado solo a almacenar los datos, sino está orientado a consultar los grandes volúmenes de información de forma eficiente. Ese es un punto muy diferente con los motores de base de datos y que generalmente a veces se utiliza otro tipo de herramienta o se utiliza quizás otras formas para obtener esta información y analizarla. Entonces, la velocidad en reportes es muy importante cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de datos, entonces fue optimizado en ese punto y es mejor que las bases de datos. La consistencia de datos que proporciona el estándar único de información para toda la organización, eliminando quizás inconsistencias que son lo que nosotros comúnmente llamamos errores en el estándar y que son generalmente desastrosos cuando se están trabajando con múltiples grupos que no siguen una plantilla específica. También el análisis histórico profundo, como ya lo mencionamos, la capacidad de comprobar los datos actuales contra los periodos anteriores y que son datos que no se modifican y que más que todo el beneficio principal soporta el business intelligence, que sería más que todo eh, los fundamentos de los análisis y los reportes y toda la presentación que se hace con la analítica de datos. Veamos también que podemos ver los modelos de datos, que son principalmente lo que podemos hablar del data warehouse, en lo que lo va a diferenciar de la base de datos. Entonces, hablemos de la tabla de hechos y las dimensiones. Podemos hablar que en un data warehouse los datos se organizan típicamente bajo un modelo de estrella o Copodenia, que lo vimos anteriormente. Eh, y esas básicamente son como el punto central de toda la información. De ahí podemos tener que la clave del data warehouse es la separación de datos transaccionales o más que todo la tabla de hechos y son distribuidos en qué? En datos descriptivos. Esto ya lo vamos a ver, lo vemos más adelante. La tabla de hechos, o en inglés fact table, como se conoce porque estamos hablando del data warehouse, que generalmente es un concepto en inglés, pero la tabla de hechos podríamos hacerlo así. Es un objeto que representa los eventos o transacciones medibles. Aquí tenemos un ejemplo que podría ser el de una tienda, el de un inventario, el de la venta de un producto. Entonces, esta tabla de hechos representa toda la información de la venta que se realiza, pero no guarda en sí la información en sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que en una base de datos normal, en un registro de una venta, nosotros registramos los productos, la cantidad, a qué cliente se la vendimos, quién fue el vendedor que realizó la venta, dónde se realizó, cuándo, cómo pagaron. Toda esa información se almacena en una tabla, en un registro, como nosotros lo conocemos en la base de datos eh, comúnmente. Pero en un data warehouse no. En un data warehouse lo que se almacena son los ID, los identificadores únicos de las tablas de dimensiones, que son donde sí se guarda la información. Por ejemplo, tenemos que en la tabla de ventas, por ejemplo, tenemos en el ejemplo podríamos tener una tabla de ventas hecho con la tabla de hechos y con la tabla de dimensiones. Podríamos tener que en la tabla de eventos no tendríamos el registro uno con todo lo como comúnmente conocemos como por ejemplo lo que ya mencionamos, nombre del cliente, precio, sino que podríamos tener una tabla que tenga el ID de venta, que podría ser uno, un número, y vamos a tener con lo siguiente el ID producto, no el nombre del producto, no la cantidad, sino el ID de la referencia de la tabla de dimensiones, donde sí se va a especificar. También el ID de clientes, que es el ID o el identificador uno de la tabla de dimensiones de clientes, donde se va a especificar allá el cliente. El ID tiempo,
En este punto, nosotros podríamos reconocer que la tabla de hechos va a tener solo la representación de los identificadores únicos de las tablas de dimensiones donde se especifica. Entonces, esa va a ser la primera diferencia o es la primera gran diferencia que tenemos con la base de datos. Esto es ¿por qué? Porque es mucho más fácil de consultar y mucho más optimizado. La tabla de dimensiones, como ya lo hemos hablado, son las tablas que contienen los datos descriptivos. No contienen registros, contienen datos descriptivos. Por ejemplo, en este caso, con el de producto, nosotros tenemos Producto ID, el identificador 1, identificador único del producto, el nombre, la marca, categoría y el precio. O podríamos tener algún otro identificador de precio. Entonces, en este punto, nosotros sabemos que toda esa información está en una tabla y no la vamos a meter en otra tabla porque sería erróneamente y sería duplicación de información. Entonces, lo que hacemos es solo referenciarla. Es mucho más pequeña que la tabla de hechos porque solo contiene datos descriptivos y todo eso se referencia mientras nosotros la utilizamos en la tabla de hechos, que son las claves foráneas o las relaciones entre tablas si lo queremos ver. Entonces, desde este punto podemos diferenciarlo. También en este punto o haciendo alusión a esta imagen, hablamos del modelo de estrella o star schema como se conoce, que más que todo es el esquema que nosotros representamos comúnmente, el data warehouse, que nosotros podemos ver que aquí podría estar la tabla de hechos, que por sus siglas en inglés, en este caso, nosotros la conocíamos como fact table. Entonces aquí tenemos la fact table en el centro y la tabla de dimensiones o dimension table, como es en inglés, tenemos en cada esquina. Entonces, la representación sería básica. Nosotros al momento de tener un data warehouse tenemos la tabla de hechos en el centro y lo que hace es referenciar con las claves foráneas o el ID de identificador único a las tablas de dimensiones donde están las registros descriptivos. Entonces así se podría representar básicamente eh, un data warehouse. Las diferencias entre un OLAP versus un OLTP las vamos a ver a continuación, que son conceptos que son muy conocidos en el data warehouse o más que todo que lo vemos que en los conceptos que nosotros vemos con el data warehouse. ¿Qué es el OLTP? Más que todo son sistemas de procesamiento de datos, pongámosle así. Uno es un sistema de procesamiento de datos en línea y el otro es un sistema de procesamiento analítico y uno es de transacciones. El OLTP es lo que en español sería sistema de procesamiento de transacciones en línea y el OLAP sería el sistema de procesamiento analítico en línea. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque uno está diseñado para gestionar las operaciones diarias, lo que nosotros generalmente usamos cuando utilizamos bases de datos. Y el OALP sería más que todo, o el diseño está optimizado para la consulta y análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí van las dos diferencias entre los conceptos que son más que todo bien específicos. El OLTP, una base de datos. OALP, un data warehouse, que es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque el OLTP hace funcionar la empresa diariamente, registros, modificaciones de productos, transacciones, todo lo que nosotros podríamos o lo que hemos visto trabajar con una base de datos en una empresa diariamente. Y el OLAP ayuda a decidir el mañana, se podría decir, ayuda a tomar las decisiones analizando los datos históricos. Uno está optimizado para el registro de transacciones y el otro para el análisis de datos. Más que todo, ahí viene la diferencia. Uno está optimizado para la escritura y edición de información de forma continua y bastante rápida, se podría decir, y el otro es más que todo una lectura de mayor volumen a mayor cantidad de datos, mucho más rápida. Un ejemplo son lo que tenemos aquí, que sería más que todo que el OALP, que son los data warehouse, está enfocado a la Business Intelligence o BI o inteligencia de negocios, como lo conocemos en español, y la minería de datos. Y el OLTP, que sería lo que conocemos con la base de datos, está orientado, por ejemplo, a sistemas bancarios, a gestión de pedidos, de venta y todo lo que nosotros podemos utilizar.
Bien, estos serían quizás los puntos claves o la diferencia que nosotros podríamos tener. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a empezando quizás a tener un concepto mayor sobre los procesos que nosotros tenemos del data warehouse y más que todo eh, las bases de datos que nosotros ocupábamos comúnmente. De ahí vamos a hablar de otro punto bastante importante, que se podría trabajar con el data warehouse y son los procesos ETL, que son el proceso de extracción, transformación, carga de información. Esto es por sus siglas en inglés. ETL de extraer, eh, T de transformar y la L, que sería en inglés sería load, que sería tanto como el concepto de carga. Este proceso se utiliza mucho en BI, que sería la inteligencia de negocios, y es el que permite mover datos de distintas fuentes hacia el data warehouse, más que todo. Y esto se utiliza para que los datos, se podría decir, los pasemos de la base de datos al data warehouse para mover todos los datos que queden limpios, organizados y listos para el análisis histórico. Las principales claves o el principal punto es que, por ejemplo, en extraer nosotros obtenemos los datos de diversas fuentes, ya sean las bases de datos transaccionales, archivos Excel, sistemas RP, CRM, fue lo que vimos en la última clase, o sistemas o datos externos, por ejemplo, a veces se consultan lo que compartió el compañero a la vez, APIs de, no sé, que nos brinda información del clima, de las criptomonedas, de los negocios, y nosotros las tenemos que obtener toda esa información y guardarla en un lugar concentrado, en un lugar donde esté toda esa información y no esté así dispersa de los diferentes sistemas. Entonces, ahí empezaría el proceso de TL, de extraer toda la información y el reto de este punto es que muchas veces los datos suelen estar dispersos y en distintos formatos, que es lo principalmente y lo más tedioso que se trabaja cuando se está trabajando con este proceso, porque generalmente nosotros necesitamos o nosotros trabajamos en la empresa con un modelo predeterminado, una plantilla que nosotros vamos a utilizar y que generalmente nosotros la definimos dependiendo de nuestras necesidades y generalmente cuando nosotros consultamos información o obtenemos información de diferentes partes, en ese punto podríamos decirlo así, no viene con el formato que nosotros deseamos, viene con el formato que ellos especificaron. Entonces, ese proceso de extraer información es de lo más problemático porque lo tenemos que pasar al siguiente punto, que sería la transformación de datos, que es donde se limpian, depuran y convierten los datos para ser consistentes y útiles a nuestro ver, que es donde viene el dolor de cabeza. Porque aquí tenemos que trabajar todos los datos que nosotros tenemos en la extracción. Póngase el ejemplo o la visualización que el ETL sería la E, nosotros obtenemos la información de X cantidad de sitios y nosotros guardamos todos los sitios en diferentes páginas. Una página para un sitio, otra página para otro sitio, otra página para otro sitio. Entonces, en transformación tenemos que verificar toda la información que descargamos de las diferentes partes y ver si hay duplicados, si hay errores de información, si hay fechas o formatos de números incorrectos. Por ejemplo, si en un sitio nos salió que la fecha era mes, día, año, y en otro sitio de información que nosotros consultamos era día, año, mes, por ejemplo, y nosotros lo queremos en un formato específico, que tenemos que ver o realizar un proceso para que todos los formatos estén en un solo formato válido que nosotros podamos ejecutar, porque generalmente esta información de transformación a veces se hace con procesos que se hacen codificando o con códigos que nosotros ya tenemos. Entonces hay que estar desarrollando todo ese montón de puntos y claves que hay que nosotros ver. Entonces, el punto clave de la integración de la transformación sería integrar todos esos datos en un formato que nosotros, para que nosotros sea útil. Y el de carga sería más que todo el proceso de, cuando ya tenemos todos los datos limpios, ya hemos eliminado los datos que no necesitamos, ya hemos transformado los datos que vamos a necesitar al formato que nosotros vamos a utilizar. El proceso de cargar todos esos datos al data warehouse sería lo que nosotros conocemos como load o carga, que sería cuando toda esta información que tenemos dispersa, boom, se une en un solo lugar y lo hacemos mediante una carga completa, que generalmente es cuando se reemplazan todos los datos que nosotros teníamos originalmente. Por ejemplo, póngase que nosotros partimos de una base que nos dieron, una información que nos dieron que no estaba completa, que estaba
dañada o que estaba con menos información de la que necesitábamos, y lo que hacemos es obtener toda la información de diferentes partes, transformarla y reemplazar la que nosotros teníamos por la información correcta que nosotros necesitamos. O la carga incremental, que generalmente es la que más se utiliza con el Data Warehouse, que es cuando se agregan datos nuevos a los que ya teníamos. Generalmente esto se hace con la información histórica que nosotros conocemos. Por ejemplo, tenemos la información de los meses pasados y lo que nosotros hacemos en el Data Warehouse es hacer una carga incremental. Además de los datos que teníamos ya, nosotros agregamos nuevos datos y estos se unen para formar el nuevo dato histórico anterior. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es incrementar la cantidad de datos que nosotros tenemos sin alterar o modificar o eliminar los datos previos. El, eh, el punto de esto es tener un repositorio, o mejor dicho, un banco de información único, limpio y estructurado, sobre todo la parte estructurado, porque es donde nosotros vamos a empezar a hacer el análisis con todo el proceso, con todo el análisis que nosotros vamos a utilizar, que ya serían diferentes puntos, para poder utilizar esa información y tomar decisiones a futuro. Otro punto muy importante o conceptos adicionales de interés que tenemos que tener cuando hablamos del Data Warehouse son los Data Marts, que son los subconjuntos especializados de data que son enfocados más que todo a la área de negocios específicos, que por ejemplo en este caso sería lo que hablamos, que en el Data Warehouse nosotros tenemos información por áreas o funciones. Por ejemplo, en un Data Warehouse podríamos tener información específica para el departamento de marketing, donde tenemos información relacional a todas las ventas, promociones y todo. Podríamos tener un, un Data Mart que sería enfocado a, no sé, productos o históricos de algún punto, que son más que todo separaciones para que nosotros tengamos más y clara dónde podríamos obtener la información. También está la escalabilidad en la nube, que es el punto más importante del Data Warehouse, y que generalmente se fue por el que el punto se hizo famoso estas empresas de Amazon, Google y todas las demás que ya hablamos anteriormente, porque los data warehouse modernos se trabajan en la nube, en internet. ¿Por qué? Porque necesitamos una potencia muy grande cuando estamos trabajando con datos históricos, principalmente porque generalmente estas empresas se dedican solo a ese punto y tienen la potencia, pongámoslo así, casi ilimitada de proveernos una cantidad de espacio. Generalmente nosotros, la empresa como personas, si nosotros queremos poner un data warehouse, la principal limitación que nosotros vamos a tener será el equipo tecnológico necesario dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Entonces, póngase así, si ustedes en su computadora tienen solo 1 terabyte de almacenamiento, que ya sería lo común o lo más óptimo en una computadora, si ustedes le quieren empezar a meter información a esa computadora, ustedes van a llegar a un punto donde ese terabyte de información va a topar toda su capacidad del disco. Y ya no van a poder utilizar ni la computadora ni van a poder seguirle metiendo información. Lo que van a tener que hacer es recurrir en un gasto, generalmente de $100 aproximadamente, y comprar otro disco duro para poder seguir utilizando la información que tenían ustedes. Entonces, si una empresa quiere empezar a utilizar un data warehouse, va a tener que eh, crear o va a tener que realizar una inversión en todo el equipo tecnológico que va a tener que incrementar con el tiempo y con toda la información que ellos utilicen. Entonces, la escalabilidad de la nube es un punto importante del Data Warehouse, porque gracias a las plataformas no podemos nosotros utilizar el Data Warehouse con una eh, suscripción mensual, pongámoslo, y ellos nos proveen cierta capacidad, y lo que nosotros podemos hacer es que cuando nosotros ponemos esa capacidad, podemos suscribir una capacidad más alta. ¿Y cuál es el punto o beneficio de ello? Que nosotros no vamos a incurrir en el gasto de comprar todo el equipo tecnológico, sino solo en el gasto de la suscripción. Y vamos a poder seguir teniendo el beneficio de poder acceder a toda la información como si fuera un solo conjunto de datos, no tenerlo dividido en varios discos como sería si lo tuviéramos en la parte física. Entonces, también nos ofrecen, o muchas de las plataformas que están en línea ofrecen las capacidades analíticas ya de su plan. Entonces podríamos, ya no necesitamos herramientas externas, ya no necesitamos procesos propios, sino que generalmente cuando ya contratamos una suscripción de algún data warehouse, ya nos vienen con algunas herramientas de análisis, las cuales nosotros podemos ocupar de manera nativa en ese sistema. Entonces, gran beneficio. Y la tercera concepto de interés que nosotros tenemos es la orientación histórica.
Más que todo, el data warehouse viene con la capacidad o el propósito de almacenar información por años o generalmente de almacenar información histórica que permite el análisis a largo plazo, que es el punto más grande. Que esto se hace más que todo para el análisis de el futuro, como nosotros podríamos saber, que es cuando nosotros queremos determinar qué acción o qué comportamiento va a tener un mercado, algún producto, algún cliente en el futuro, o más que todo la empresa, qué comportamiento va a tener en el futuro, basándonos en lo que nosotros hicimos en el pasado. ¿Y cómo hacemos esto? Viendo toda la información de lo que hemos recolectado en el pasado y qué es la capacidad que nosotros tenemos en el data warehouse, ya que no modificamos los datos, sino que solo los almacenamos para su posterior análisis. Entonces, ya finalizando con esta exposición y con este pequeño desarrollo, nosotros podríamos hablar del poder del data warehouse, que más que todo está orientado para la toma de decisiones, más que todo las decisiones informadas para un futuro brillante, como nosotros tenemos, lo vemos en la presentación, decisiones informadas para un futuro brillante. Y que es más que todo que no es una base de datos, sino que es una herramienta para el análisis de información en las organizaciones, que no es para almacenar información, sino que es para transformar los datos en conocimiento útil. No es para tenerlo ahí guardado, no es para que se esté modificando continuamente, es para que nosotros podamos utilizar toda esa información de manera consciente, de manera útil, de manera ejemplar y que nos beneficie o que beneficie a las empresas a un largo plazo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poco. Si tienen dudas, por favor, enviarlos al correo. Muchas gracias y pasen feliz día, feliz tarde o feliz noche.